Hoy día veremos la experiencia de 3 personajes de la Biblia. Empezaremos con Elías y veremos cómo es de que sus condiciones, sus expectativas y el deseo sobre todo de poder lograr de que el pueblo de Dios pueda regresar al camino correcto, lo llevaron también a ejercer un sentido muy fuerte de fe, aunque algunas veces también de un temperamento un tanto salido del lugar. También veremos la experiencia de Ana, una mujer atribulada por una necesidad muy grande. Y luego estudiaremos algo otra vez respecto de Daniel y la oración. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola a todos. Welcome back, Margarita. Qué bueno que está de regreso. ¿Cómo estás, Heriberto? Cansado. Cansado, eso siempre es un factor común. Eso sí, muy ocupado. Siempre, ¿no? Ya, así es parte de la vida, yo sé. Pero qué bueno que podamos estar otra vez aquí y gracias también a nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión para este estudio. Llegamos a la lección número 7. Ya llegamos a la mitad. Ya estamos, ¿ok? Así que de aquí empiezan a cada vez menos lecciones para que termine otra vez este trimestre. Y un tema muy interesante, obviamente, muy profundo, que ojalá nos esté ayudando también a lo que significa la experiencia de conocer a Dios. ¿Y qué tal si empezamos con una oración? ¿Sí? ¿Quieres orar, Margarita? Ok. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu amor y por tu cariño. Gracias porque podemos abrir tu palabra y hablar contigo. Inúndanos hoy contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Quiero leer del libro de Salmos, el capítulo 62, el versículo 8. Y leo de la versión Palabra de Dios para Todos esto. Dice: confíen siempre en Dios. Cuéntenle todos sus problemas. Dios es nuestro refugio. No sé ustedes, no sé si algún momento han tenido, digamos, oportunidad de, no sé, bueno, sentir alguna necesidad, alguna situación complicada en la vida y entregársela plenamente a Dios, o sea, asumiendo y sintiendo tal vez de que, pues, no, nosotros ya no tenemos control de las cosas, no podemos nada y se las damos al Señor, ¿no? Casi como el pedido que menciona el Salmos, ¿no? De contarle todos nuestros problemas a Dios, sabiendo y reconociendo de que Él es nuestro refugio, ¿no? ¿Sí? Creo que en algún momento todos hemos tenido parte de esa experiencia, ¿no? Y tal vez nuestros amigos ahí que nos están escuchando puedan compartir también con nosotros alguna de sus experiencias de oración, necesidad, y cómo es que el Señor también obró en sus vidas. Pero dentro de todo esto, nuevamente la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué oramos? ¿Por qué tenemos que orar? O sea, digamos, encontramos la seguridad de que Dios conoce qué es lo mejor para mí. Pero dentro de eso, ¿qué papel juega la oración? O sea, digamos, ¿cuál es la razón de ser de ese elemento de oración, ¿no? O de abrir mi corazón a Dios. El porqué de todo ello, ¿no? Yo creo que, bueno, la pregunta que hiciste al principio, si no se había ocurrido algo, yo creo que Dios se interesa en todo, no solo en las cosas grandes, sino también en las cosas pequeñas. Claro. Y es lo que me ocurrió hace poco también. Y hemos oído historias de cuando a alguien se le pierden las llaves, ¿no? Ajá. Y que no las encuentra. Pues me sucedió a mí. Y siempre las pongo en un lugar, pero nosotros sabemos que si acostumbramos a ponerlas en un lugar
y después de repente la ponemos en otro lugar, es casi seguro que no nos vamos a acordar. Nos Porque nuestra olvidamos. mente ya está acostumbrada y ya ni se recuerda dónde más las podíamos dejar. Exacto. Y eso es lo que me ocurrió a mí. Yo necesitaba salir y no tenía otro vehículo y ya le había dado vuelta a toda la casa y todo y nada. Hasta que pues dije, wow, voy a pedirle a Dios porque Él sí sabe dónde están. ¿Cómo? Y Él sabe que yo sé que dónde están, pero yo nada más no me puedo recordar nada. Ese es el asunto. Y oré y después de unos minutos me vino a la mente dónde estaban. Y yo Ajá. dije, oh, gracias Dios, porque Él o sea, nosotros leemos la Biblia, nosotros estudiamos todo esto, pero es el Espíritu Santo a través de la oración, cómo es que Dios nos trae a la mente lo que nosotros debemos recordar, Claro. ¿verdad? O sea, otra ocasión que me ocurrió, porque yo apenas, hoy trabajé solo, yo usualmente trabajo con un compañero, pero hoy trabajé yo solo. Y trabajé todo el día, fui a todos los lugares normales para trabajar y llegué a mi casa y mi esposa estaba cosiendo en el cuarto, hoy no trabajo. Yeah. Así es que le digo, oh, hola, ¿cómo estás? Y me mira y dice, oh, ya llegaste. Dice, y así has andado todo el día. ¿Cómo Eso. así? A ver. ¿Por qué? Dice, porque traes la camisa al revés. Oh, esas cosas pueden pasar, ¿eh? Le digo, dice, ya estás como los niños, antes de irte te tengo que inspeccionar para que estar seguro que vayas bien. y yo creo que esto tiene que ver también la oración, porque en esta relación que tenemos a través de la oración, Él también nos muestra nuestra condición, que de otra manera nosotros podemos seguir una vida pensando que estamos vestidos bien, Claro. cuando en realidad traemos la ropa equivocada, traemos una mancha en el rostro. Y yo creo que esta nos enseña que a través de la oración también nos muestra nuestros defectos de carácter, ¿verdad? Que debemos Sí. cambiar. So, Muchos beneficios. muchos beneficios. Muchos beneficios, definitivamente. Había estado pensando un poco en el tema, digamos, dentro del contexto del gran conflicto, el asunto de esta posibilidad del ejercicio del libre albedrío, ¿no? Ujú. Porque en esta disputa, digamos, entre el bien y el mal, justamente el ejercicio del libre albedrío es el que me permite, digamos, voluntariamente ubicarme en un lado u otro del conflicto. Ahora, el uso o el ejercicio de la oración es parte justamente de ese aprovisionamiento para fortalecer mi condición en este medio de conflicto, ¿no? Ujú. Y obviamente hace también, me da la posibilidad de ejercitar la libertad que tengo. Acá tengo un párrafo escrito por C.S. Lewis. Dice, el libre albedrío, aunque haga posible que el mal es también lo único que hace posible cualquier amor, bondad o alegría que merezca la pena tener. O sea, es posible que debido al asunto del libre albedrío, que el mal exista, Ujú. ¿ok? Pero también al mismo tiempo, el libre albedrío es lo que permite que exista el amor, la bondad, la alegría. Un mundo de autómatas, de criaturas que funcionan como máquinas, difícilmente valdría la pena crearlo. La felicidad que Dios diseña para sus criaturas superiores es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidos a Él y entre nosotros. Y para eso es necesario que uno deba ser libre. ¿Ok? Dentro de esto, ¿no? Y vamos a verlo un poco, digamos, también en los personajes que veremos hoy. ¿Qué significa este elemento de derramar nuestro corazón ante el Señor? ¿Qué será eso? ¿Cómo entendemos este término de derramar nuestro corazón ante Dios? O sea, nosotros somos criaturas relacionales, ¿verdad? Ajá. Con sentimientos. Y yo creo que cuando... Y esto lo hemos escuchado muchas veces, que cuando hay veces que uno se siente coraje, ¿verdad? Y habla a Dios ya enojados, pero dirigiéndose a Dios
por algo que no está ocurriendo o que algo que quiere que ocurra y se siente la frustración en la oración. Y yo creo que es cuando abre uno el corazón, que es cuando en realidad uno en realidad le está diciendo a Dios y le está dando a Dios el permiso para orar en uno, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros abramos nuestro corazón a Él como a un amigo. Claro. Y que le digamos en realidad lo que está pasando en nuestras vidas, cómo nos sentimos, especialmente cómo sentimos nosotros acerca de la relación que estamos teniendo con Él, ¿verdad? Ok. Quiero leer para entrar con el primer personaje, que es Elías, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4, 13, 14 y luego el versículo 18. Dice así, y leo de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, el rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo, te aseguro que mañana a esta hora te mataré tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Berseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto. Se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morir se dijo, ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo, Elías, ¿por qué estás aquí? Elías dijo, Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo, destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Además, dijo el Señor, todavía me quedan 7,000 en Israel que no doblaron la rodilla para adorar a Baal ni lo han besado. A ellos los dejaré con vida. Es interesante, ¿no? Toda esta parte y la sucesión de eventos que narra la Biblia respecto de Elías. Pero la semana pasada Margarita estaba hablando un poco de esta parte de la euforia y cómo después de la euforia puedes llegar a entrar en una depresión, ¿no? Creo que eso es lo que estabas mencionando, ¿no? Yo no sé si, eso fue lo que pasó con Elías, ¿no? Siento como que Elías tenía un deseo muy grande. El deseo más grande que él tenía realmente era lograr de que el pueblo nuevamente regresara al camino de Dios. Sin embargo, es curioso de que algunas de los momentos que Elías toma acción, por lo menos en la Biblia no aparece el hecho de que Dios le haya pedido que haga algo específico. ¿Ok? Muchas veces sí dice allí, ¿no? Y vino palabra de Dios a Elías y le pidió que haga esto, le ordenó que vaya a tal lugar, que se presente ante Acab, que vaya a tal lugar, que le diga que va a llover, etcétera, etcétera. Pero hay algunas ocasiones en las que no se dice nada. Ahora, es curioso que, por ejemplo, no aparece ningún pedido de Dios para que Elías vaya al Monte Carmelo, por ejemplo. Pero hay otro detalle también. En el Carmelo habían 2 altares. Uno de esos altares era un altar a Jehová, pero era un altar que había estado destruido, o por lo menos parcialmente destruido. Recordemos un tema y tal vez nos acordamos de lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel, después de haber entrado a Canaán, estaba regresando nuevamente a ubicarse ya en su territorio y por lo menos 2,5 tribus tenían que pasar al otro lado del Jordán y levantaron un monumento, y algunos creyeron que era un altar que habían construido, ¿ok? Y eso casi generó una guerra civil, nuevamente. O
sea, un asunto de que alguien dijo, oh, han levantado estos un altar nuevamente y eso no es algo permitido, el único altar que existe es el que está en Jerusalén, etcétera, etcétera. Ok. Este altar a Jehová que estaba en el Carmelo era un altar prohibido, o sea, no era algo digamos, permitido. ¿Ok? Y para poder demostrar lo que Elías quería, reconstruyó ese altar también. Reconstruyó ese altar. Ahora, la pregunta dentro de todo esto es, ¿pasó algo realmente, digamos, era el plan de Dios lo que ocurrió en el Carmelo? ¿Era parte de lo que realmente Dios quería para que el pueblo al final retomara la senda de desviación, para que el rey Acab al final entrara en recapacitar, para que tal vez Jezabel, digamos, desistiera de su intento de seguir trayendo, forjando, digamos, impulsando la idolatría dentro de Israel? ¿Habrá sido realmente ese el plan de Dios? ¿Qué es lo que entendemos en todo esto? Porque después de esta situación que ocurrió en el Carmelo, sencillamente Elías como que parece que renuncia a todo y huye nada más, ¿no? Asustado, espantado, en fin, huye. Y dentro de eso, o sea, incluso su respuesta a Dios muestra el hecho de que él se siente netamente solo porque piensa de que dentro de lo que significa la nación israelita no hay nadie más que es leal a Dios. Pero dentro de eso incluso Dios le dice, no, hay 7,000 que están ahí, ¿no? ¿Qué es lo que creemos que puede haber pasado dentro de esto, ¿no? Porque aquí el tema de oración es fundamental. ¿Qué es lo que creemos que puede haber pasado en esta situación? ¿Será acaso de que era el plan de Dios todo lo que ocurrió, por ejemplo, en el Carmelo y las condiciones que vivió después Elías? ¿O será tal vez de que fue un impulso netamente personal de Elías el de poder, digamos, generar un ajusticiamiento a todos estos sacerdotes? Porque también recordemos un detalle, ¿no? ¿Por qué es que, por ejemplo, cuando traigan delante de Jesús a la mujer pecadora, el Señor les dice, el que esté sin culpa sea el primero en arrojar la piedra? ¿Saben eso? Porque la primera persona que arrojara la piedra era la persona que era testigo ocular. O sea, era el testigo y al mismo tiempo se convertía en el verdugo de la persona ajusticiada. ¿Ok? Entonces, en este caso, Elías, digamos, se convirtió en testigo y al mismo tiempo se convirtió en verdugo para ejecutar a estos 800 sacerdotes y todo lo demás. ¿Qué creen que puede haber pasado ahí? ¿Habrá sido realmente parte del plan de Dios esto o qué? Esta discusión la tuvimos en el grupo pequeño. Ajá. Y por eso la mencionó Pedro la semana pasada, pero ustedes no la escucharon y ese es el contexto. Ok. Yo sí no creo que haya sido el plan de Dios que toda la gente muriera, porque nunca es el plan de Dios que la gente muera, pero no creo que haya sido injusto que los haya matado. Y no creo que haya actuado por su propio impulso. Muchas veces, si uno diría eso, entonces diría, la consecuencia de que él tuvo que huir y quedó en el desierto fue un castigo por haber hecho algo malo. Y no, porque Dios no... Sí hay consecuencias de hacer cosas malas, pero no es que nos castiga por haber hecho cosas malas. Yo creo que muchas veces cuando estamos haciendo las cosas correctas y actuamos en justicia por Dios, hay un salmo que dice, yo tuve ímpetu o tuve mucho celo por ti, y por eso la gente me odió. Y entonces creo que en ese momento Elías tuvo mucho celo por Dios. Y cuando uno siente y está en fuego por Dios, a veces es algo muy solo, muy solitario, porque son muy pocas personas que están en ese camino y que están viendo la manera que uno está viendo. A veces uno está haciendo las cosas correctas, pero se ven tan mal en el momento. Pero es muy difícil de diferenciar porque no podríamos nosotros justificar los nazis o muchos homicidios o cosas enormes que se hicieron horribles por celo por Dios. Entonces, uno no sabe. Yo no puedo juzgar el corazón de Elías en el momento, así como no puedo juzgar el corazón de nadie. Solamente Dios es el buen juez.
pero sí sé que en el tiempo esos sacrificios y personas que estaban haciendo sacerdotes de Satanás, cosas horribles. Pienso ahorita en Epstein Files y todas las cosas esas horribles que están sucediendo. Me dan muchas ganas de llorar. Y pienso que si esas personas murieran de así rápido sería mucho mejor para el mundo que eso sucediera, porque todo lo feo que están haciendo a otras personas sufrir es horrible. Entonces, estas personas en sus sacrificios a Satanás estaban haciendo actos inimaginables, horribles. Y creo que ha de haber sido muy bueno que murieran. Muy bueno que murieran. ¿Qué piensas de Heriberto? No sé. Bueno, hay muchos casos en la Biblia donde hubo milagros grandes, ¿verdad? Yo creo que esto se recuerda como hasta hoy en día como uno de los grandes milagros que ocurrieron. Simplemente porque se mira el contraste entre el enemigo y Dios, ¿verdad? Y fue un milagro que fue presenciado por muchas personas que quizá gracias a eso se volvieron de su maldad, no sé. No sabemos cuánto hasta que lleguemos al cielo, ¿verdad? De lo que sí también no estoy seguro es porque cómo es que Dios trabaja. El ser humano es frágil, el ser humano no es perfecto. Y aquí lo miramos también en Elías, porque ahí se mira su fragilidad, cómo es que después de estar como líder y presenciar un milagro tan grande, puede caer. Pero aún así Dios no lo abandona. Claro, y es lo que interesante aquí de la historia, de que se está presenciando la transformación de un profeta de Dios, ¿verdad? Y se está mirando también su humanidad. Claro. De cómo es que él como humano también sufre de las debilidades que nosotros hoy nos sentimos a veces deprimidos, así como él cuando pasamos por una prueba ni siquiera tan grande como la que él pasó. A uno hoy puede uno leer y decir, ¿por qué es que le dio miedo? Porque lo condenaron a muerte, después de haber presenciado tan grandes cosas, milagros de Dios. Digo, yo miro el caso de Daniel, como él, en vez de esconderse y de no haber abierto las ventanas para orar, él las abrió como normalmente. Y entonces ahí miramos el contraste de la personalidad del ser humano. Y como dice Margarita, no podemos juzgar por lo que él estaba pensando, qué es lo que estaba ocurriendo con su cuerpo, por su mente, para que ocurriera todo esto. Pero al final de cuentas miramos que Dios triunfa. Claro. Y eso es lo más importante de todo. Y quiero notar el contexto de todo lo que sucedió. A veces Dios se muestra en esas cosas grandes, el fuego. El fuego que cayó es algo muy grande. Y hay veces en nuestra vida que Dios nos habla de una manera muy fuerte. Pero después de que Dios habla, ¿qué pasa? Te quedas ahí con lo que te dijo y no pasó nada, no cambió nada. Y Dios te dijo algo y no cambió absolutamente nada. Como a María, vino el ángel y le dijo que vas a tener un hijo. Y luego le dijo ella, amén, que se haga como digas. Y luego la dejó y ahí quedó. Sola. ¿En qué? O sea, no se embarazó y salió la panza inmediatamente. O sea, no pasó nada. Entonces en esto es lo mismo. O sea, Elías pasó así cosas enormes, todo. No sé si les ha tocado que preparan un sermón o tienen algo grande que hacer y después de eso pasa eso y te quedas así en ahora qué sigue. Y en esto es cuando pasa todo lo de que Dios le habla a Dios y pasa un viento fuerte y no estaba Dios. Pasan cosas así, terremoto y no estaba Dios. ¿Y dónde estaba Dios? En un soplito silencioso. Entonces la vida es por temporadas y por olas. Es aprender que Dios está ahí, hasta en el silencio, cuando no es que siempre hay proyectos grandes que estamos construyendo, sino que también en las partes cuando nos tenemos que relajar y en los momentos que parece que estamos en el valle de sombra de muerte, ahí está Dios, ahí también.
en lo calladito. Ok. Bueno, como siempre les he dicho, aquí no es de que todos tenemos que estar de acuerdo en las cosas. Y también esperamos, obviamente, sus comentarios para que ustedes también puedan opinar respecto de este tema. Personalmente pienso de que algo sí ocurrió con Elías. Lo más probable es de que Elías actuó por medio de su ímpetu personal. Y eso no necesariamente lo mantenía siempre conectado con Dios. Acá hay algunas cosas. Por ejemplo, las formas de ajusticiamiento que se habían permitido en el pueblo de Israel para la gente que se volteaba al paganismo, era una sola. Era un solo medio de castigo. ¿Sí? Era el apedreamiento. Era la única forma. ¿Ok? Y es interesante porque esta forma no nace en el pueblo de Israel. La primera vez que aparece en la Biblia el ajusticiamiento por apedreamiento es mencionado en los egipcios. Y luego es de que ya una tercera vez que se menciona el apedreamiento es de que Dios, digamos, lo establece como una posibilidad de sanción. Pero como les dije antes, o sea, el primero que tenía que tirar la piedra y que prácticamente ya golpeaba de muerte a la persona era el que sí era testigo ocular, o sea, era el principal testigo, era el que apedreaba, digamos, primero a la persona que estaba siendo ajusticiada. Esto para, digamos, mostrar el hecho de las formas que se usaban para poder castigar el tema de la apostasía o en todo caso de la idolatría. En el caso en el Carmelo se usó un método que era el método que usaban los pueblos paganos. Por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen sus orígenes familiares en México. Y muchos hemos visitado algunos lugares llamados cenotes, ¿no? Y en esos cenotes se hacían sacrificios humanos. Ya. Elías justamente llevó a toda esta gente al arroyo para ahí sacrificarlos, ¿no? Es curioso de que, digamos, haya sido movido justamente a emplear un método pagano para poder sacrificar a todos estos sacerdotes de Baal. Pero ahora entra la otra parte, lo que estaba mencionando ahorita Margarita, ¿no? El tema de los fenómenos naturales que ocurrieron y que, digamos, nos dejan la idea de por qué ocurrieron esos fenómenos naturales después de todo este evento cuando Elías estaba escondido en la cueva. O sea, ¿por qué es de que Dios quiso darle también una lección a Elías por medio de estos fenómenos naturales? Y quiero leer lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 13. Dice así: Entonces el Señor le dijo: Ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor, y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor, y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva. Es curioso esto, ¿no? De que hubo el evento, o sea, hubo la manifestación de poder, pero el Señor no estaba allí. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Hubo alguien más tal vez que produjo esto? ¿Por qué es que Elías recibiría, digamos, el mensaje de que en la destrucción, en la manifestación de la fuerza, del romper las montañas o del terremoto, esa no era la manifestación de Dios? ¿Por qué es que Elías recibiría eso y nosotros hoy también recibimos este mensaje? De que en esas expresiones de destrucción, posiblemente de muerte, de matanza, allí no está el Señor. Ese es el mensaje que recibió Elías. Que en lo apacible, en lo quedado, en lo quieto, ahí está el Señor. Ese es el mensaje que recibió Elías. Y no sé, yo lo veo de esa manera. ¿Ok? Porque ese es el mensaje que recibió justamente Elías después de todo esto. Sí, pero también, Pedro, podemos ver que no podemos poner
a Dios en una caja. Porque, No lo pongo porque en una lo que- caja, lo es lo que que digo está es de ahí nada que más. Dios se mostró de muchas maneras. Ujú. En el monte, cuando dio los 10 mandamientos, hubo un temblor. Y eso no era algo, un silbido, un ruido Pero pequeño. recuerdo una cosa, o sea, que es esa manera de, digamos, que lo que se estaba viendo era lo que algunos veían. Porque cuando Moisés subió allí, él no tenía ningún reparo, no tenía ningún miedo de lo que estaba pasando. Ujú. ¿Ok? Y muchos otros también se pudieron acercar en un momento y pudieron incluso comer allí junto con Dios. O sea, estuvieron ahí sentados comiendo. Pero la gente abajo veía de que era un estruendo, veía de que era una situación de peligro y tenían miedo. O sea, a lo que voy es a esto. Dependiendo del grado de mi relación con Dios, es como yo lo voy a ver también. Lo Yo, voy a ver de manera apacible, digamos, lo voy a ver de que me cuida o tengo la seguridad con Él, o lo voy a ver como algo de peligro, dependiendo de cuán cercano o cuán lejano esté de Él. pues, Ujú. vuelvo a esto. O sea, estamos pensando como que, ay, Elías mató a la gente y huyó. Pero no, no es cierto. No es que mató a la gente y huyó, mató a la gente y luego todavía le faltaba cumplir lo demás que había que hacer. Porque lo que fue a hacer desde un principio fue a que lloviera. Ya lo había anunciado. Sí, pero de Antes fue todos, eso. pero de todos modos faltó. Pasó lo de los profetas y luego oró para que lloviera. No, Y ya no oró para que lloviera. sí, oró, Puedes buscarlo. sí, aquí está. A ver, Está, léelo. pasó lo de los profetas y eso está en el 40. Y luego, y entonces dijo Elías, dijo a Acab, Ujú. sube, come y bebe porque grande lluvia suena. Así Y es. subió a comer y beber y subió a la cumbre del Carmelo y puso su rostro entre sus rodillas. Pero no dice que oró. Pero él Porque lo que pasa esa es de que una ya el Señor le oración. había, no, el Señor le Eso había lo vimos dicho esta de que ya semana. lo anuncie. Es nada una más, pero no fue posición una de oración, No dice porque que es, oró. es reconocimiento de Dios. Y cuando es un reconocimiento de Dios, No dice que oró yo para que creo lloviera. que Él es ya una no oró. oración. El Señor nada más le dijo, ve y anúnciale a Acab de que va a llover. Eso fue pleno. Para que no lloviera, sí oró. Y eso lo afirma Santiago justamente. Santiago dice de que él pidió para que no lloviera. Pero para llover, cuando llovió, solamente Dios le anunció. Dios Ve le y anuncia dijo que va a que llover. iba a llover. Sí, nada más. Yo Pero creo no fue que, por la oración de él. pero no es que oró para que lloviera, él fue No, y fue llovió, no pidió para que la, lloviera. la oración, esto me pasó esta semana y fue muy bonito. Conocí a alguien en el aeropuerto. Ajá. Y él se dedica a su ministerio a los musulmanes. Entonces le pregunté, ¿qué es lo que más ha usted aprendido, la lección más grande que aprendió en todo su ministerio? Porque lleva como 30 años trabajando con musulmanes. Entonces me dijo, yo aprendí que mi relación con Dios y todo cambió mucho cuando yo aprendí que la oración no es para yo pedir que se haga esto o lo otro, sino que es una herramienta de guerra. Es una herramienta de guerra. Ujú. Entonces, es una herramienta de guerra porque es el libre albedrío. Es cuando nosotros mostramos en qué partido estamos. Entonces, el Elías arrodillándose y postrándose, para mí es un acto de mostrar su alianza y reconocimiento de quién es Dios. Ujú. Entonces, para mí es parte de una oración, aunque no haya dicho nada. Hay veces que uno quiere orar y no le salen palabras. Y simplemente es aquí estoy, Dios. Y eso para mí es una oración. Quizás no dice es una oración que oró porque no dijo nada, pero para mí eso es una herramienta de guerra. Bueno, Y eso es una entonces- cuestión personal en todo caso. Pero ahí no dice que oró. Pero ese no es el hecho. O sea, el hecho es de que, o sea, dentro de todo esto podemos notar de que la oración es un elemento de guerra, definitivamente. Y las armas de Dios, las armas que Dios utilizó, las vemos en Jesús. O sea, Y la tengo arma completa que Dios usó es el amor. otro La comentario. entrega, ¿no? Es que cuando se abrió el Mar Rojo, eso fue algo poderoso y se mostró Dios ahí. La columna de fuego
era algo poderoso y ahí se mostró Dios. El punto es que Dios se demuestra en diferentes cosas. Ujú. Y entonces nunca vamos a decir, no, porque es calladito es de Dios o porque es fuerte es de Dios. El punto es reconocerlo en cualquier manera que Él se demuestre. Ujú. Depende de cómo lo vemos nosotros, ¿no? Porque al final va a ser así también. O sea, al final de los tiempos solamente habrán dos grupos. Unos que verán que viene aquel a que estaban esperando. Y otro grupo que tendrán tanto miedo, tanto pánico, que dirán, ahí viene el Cordero que está airado, ¿no? Enojado. Pero conmigo". independientemente va a ser un gran estruendo. Bueno, Entonces, una cosa es que lo recibas con alegría y otra cosa es que tengas miedo. Pero independientemente va a ser un gran estruendo. No va a ser un posiblemente sí. estruendo Posiblemente calladito. sí. O sea, no digo que sea algo calladito. El asunto es de que algunos lo verán en plano de destrucción y otros lo verán en plano de salvación. O sea, ese es el hecho, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver Primera de Samuel capítulo 1, versículos 10 al 17. Dice así: comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Conocemos la historia de Ana, ¿sí? Y la angustia que tenía, el malestar que le producía la otra esposa del marido, y en fin. Ok. Pero acá la pregunta tal vez que surge de inmediato es: ¿por qué a pesar de nuestras necesidades y tal vez ruegos, pareciera a veces que Dios calla, ¿no? ¿Por qué pareciera a veces de que el Señor guarda silencio y no encontramos salida a nuestra necesidad? Yo creo que aquí tiene que mucho que ver. Sabemos que en la cultura en la que Ana vivía, el ser madre era muy importante. Ujú. O sea, una madre que no tenía hijos en realidad no tenía valor. Ok. Ahora, si esto ocurriría en nuestro tiempo, no sería gran cosa, porque muchas parejas no quieren hijos, ¿verdad? Si quieren quizá uno, a lo mucho dos. O sea, es diferente. Y yo creo que en ese contexto trato de entender a Dios de que muchas veces nosotros nos miramos a través de los ojos de la cultura Ujú. o de lo que nosotros entendemos como lo que es importante en el tiempo Ok. en que vivimos. Pero Dios lo ve diferente. Y a veces se nos olvida entender que el plan de Dios es salvarnos. Ok. Y a veces nosotros ponemos el énfasis en obtener, ya sea un hijo, ya sea un trabajo, ya sea, no sé, cualquier cosa. Ujú. So, yo creo que Dios se interesa por nosotros, claro que sí. Pero el propósito más grande que Dios tiene es de salvarnos a nosotros y a nuestras familias. Ok. ¿Verdad? Ya, está bien. O sea, digamos, puede ser el hijo o puede ser cualquier cosa. Aunque yo Ujú. conozco parejas en la actualidad que no pueden tener hijos y realmente han buscado por medios diversos, Sí. o sea, lograr tenerlo, ¿no? Pero en fin, ese no es el punto. O sea, puede ser un hijo, puede ser cualquier otra cosa, cualquier situación, puede ser salud, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? En medio de todo esto, o sea, ¿por qué es que a veces entramos en esta condición de que pareciera como que Dios calla, o sea, frente a nuestra necesidad, ¿no? Pienso que muchas veces no vamos a saber nunca. Y también hay que saber eso y aprender a lidiar con el no saber. Creo que es muy importante el aceptar que no todo lo vamos a saber. Y es parte de la emoción, porque lo vamos a aprender en el cielo. Y muchas veces los efectos de algo no los vamos a
a tener hasta mucho tiempo después. O sea, para muchos hoy, Ana es una inspiración de seguir orando por sus hijos. Pienso en todas las mamás de la iglesia que siempre, por mi hijo, y todos los sábados, por mi hijo, por mi hijo. Y yo no soy mamá, pero no se cansan los padres de orar por sus hijos. Y Ana y la mujer que pedía hasta que el juez dijo, ay, para que no me moleste, lo voy a conceder, son personas que son una inspiración. Y no hay forma que Ana sabido que su historia iba a estar en la Biblia y que iba a inspirar a tanta gente y motivarles en perseverancia en la oración. Ella se murió y no creo que ella supo que eso iba a suceder. Otra explicación que se le puede dar, y quién sabe, es que a lo mejor tiene que llegar a ese punto de rendición de que hasta de creer de que si se lo da, también se lo daba a Dios. O sea, tan rendida de que hasta lo que ella más quería también se lo iba a dar a Dios. Entonces a lo mejor Dios quería que llegara a ese punto porque Samuel fue una gran bendición para el pueblo de Israel. Y ella necesitaba llegar a eso para que él fuera dedicado a eso. Y él fuera el profeta que ungió a David y que hizo tantas cosas. O sea, ungió a Saúl, ungió a David. Estuvo wow, Samuel, ¿no? Entonces, pues Ana no sabía el futuro, lo que iba a tener su hijo si ella no llegaba a ese punto de dedicárselo a Dios. Pero bueno, no siempre nosotros vamos a ver los efectos, pero no sabemos los efectos que van a tener en nuestro libro de vida y que están teniendo en el cosmos. Ok, dentro de todo eso, entonces, ¿qué significa derramar el alma delante de Dios, ¿no? O digamos, ¿cómo se expresa eso de manera práctica, ¿no? Bueno, quería añadir porque hemos escuchado que Dios siempre contesta, ¿verdad? Que ya sea Él dice que sí, que no, o a veces que no en este momento, ¿verdad? Y yo creo que la lección de la semana que viene, que es de la fe, es lo que tiene mucho que ver aquí. Sí. Porque si nosotros tenemos la fe y oramos, ¿vamos a seguir orando por la misma cosa? ¿Vamos a seguir orando por lo mismo una y otra vez? Cuando dice que solamente si tuvieron la fe como del tamaño de una semilla de mostaza, quizá con esa comenzamos, con un poquito de fe. Pero a medida que miramos las grandezas y simplemente aferrarnos a las grandezas que Dios ya hizo en el pasado, eso mismo es suficiente para darnos la fe en este momento. O sea, Dios no tiene que hacer un milagro hoy en nuestras vidas para decir, necesito ver para creer, porque vamos a mirar más adelante cómo es que Tomás es un ejemplo muy, muy interesante, donde bendice más aquel que cree sin aún haber visto, ¿verdad? Yo creo que debemos tener en cuenta que la fe es muy importante en esto, de que Dios sí siempre responde a nuestras oraciones. Es nuestra humanidad lo que nos lleva a siempre querer obtener lo que pedimos más rápido de lo que quizá Dios tiene en plan para nosotros. Ok. Sí, Definitivamente. O sea, creo que, por ejemplo, en experiencia personal, cuando inicié el proceso para poder venir aquí, ¿no? A este país y para poder validar también mi actividad profesional aquí, pues eso lo encomendé en las manos de Dios, o sea, y yo le dije a él, o sea, si tú, o sea, vas a permitirme alcanzar, digamos, lograr esto que estoy queriendo hacer, dame la posibilidad de ver que por lo menos el primer paso que debo dar, que era un primer examen dentro de una secuencia también de exámenes y cursos que tenía que llevar, que este primer examen yo lo pueda aprobar, ¿no? Entonces yo voy a saber de que realmente tú quieres que yo siga avanzando en esto, ¿ok? Eso se dio. Y a pesar de que después hubieron algunos contratiempos, hubieron dificultades, pero yo tenía la confianza y la seguridad de que el final era claro. Para mí era eso, ¿no? O sea, esa seguridad sí estaba allí. Creo que esa parte es elemental, o sea, poder reconocer también
que los tiempos de Dios son perfectos, que necesitamos depositar nuestra confianza plena en Dios, ¿no? Sí. Y hablando de la fe y los grandes padres de la fe, pues volviendo a esto de Elías, pues estaba una nube, no había nube primero, había una nube chiquitita que casi ni se veía. Y le dijo, ándale, porque te vas a mojar. Entonces, Dios ya le había dicho que iba a llover. Ujú. La fe fue que, ándale, porque te vas a mojar. Entonces, una vez que Dios ya te dijo, actúa como lo que Dios ya te dijo. Y otra cosa es Abraham, que le dijo, esta tierra es tuya, pero realmente nunca hubo un título que le decía a Abraham que esta es tu tierra. En sí no fue de él hasta que llegaron los israelitas nuevamente a ganarse la tierra. O sea, después de haber estado en Egipto en cautiverio y después de haber dado vueltas en el desierto, hasta entonces fue la tierra esa, la tierra de él. O sea, no fue de él en su vida. O sea, no vio el resultado. Pero eso fue la fe. Entonces, pienso en muchas cosas de las que unos estamos orando y quizá en nuestra vida no vayamos a ver el resultado. Pero esa es la fe. La fe es en cosas mayor que nuestra vida ahorita. Y recordando que nuestro tiempo es nada. O sea, somos como, hay un salmo que dice, somos como hierbas que florecen en un momento y nos morimos en el otro. Nuestros días son nada, somos marchitos comparados con el tiempo de Dios. Y esto de nuestra vida está teniendo efectos eternos. Es como, wow. Entonces, cuando vemos la oración en ese punto de vista, que es un efecto eterno en nuestra oración. Quizá no vemos el efecto en esta vida, pero más adelante lo veremos. Ok, avanzándonos en esto, o sea, lo que estás comentando ahorita, Margarita, o sea, estaba pensando en el hecho de que nuestro planeta dentro de nuestro sistema solar, o sea, es un planeta pequeño comparado con los otros planetas que existen. Incluso el sistema solar, o sea, los planetas que giran alrededor del Sol, son una pequeñísima parte dentro de la Vía Láctea. Y esta, obviamente, dentro del cosmos es una cosa ínfima también. Ahora, dentro de eso, dentro de nuestro planeta, nosotros somos una pequeña partícula, muy, muy pequeña. Ahora, dentro de eso, o sea, ¿cómo es que considerar esto de que el Dios creador del universo, aquel que le ha puesto límites de equilibrio a los planetas para que puedan moverse, girar, dar vueltas, uno alrededor de otros, sin chocar, aquel que le da la vida a todos los seres, aquel que permite que exista el equilibrio necesario dentro de incluso de nuestro planeta para que podamos subsistir, se preocupa tanto por nosotros, que somos algo tan pequeñito en la vastedad del universo? ¿Qué evidencias tenemos del amor de Dios por nosotros? ¿Sí? Claro que sí, porque esa partícula, por más pequeñita que sea, es parte de Dios, vino de Dios. Ok. Y él se molestó por tus llaves. Ok, y otra cosa más todavía, dentro de eso, Él se hizo como uno como nosotros, por amor a nosotros. O sea, Él mismo adoptó nuestra naturaleza ínfima, pequeña, minúscula, reducida, limitada, por amor a nosotros. Exacto. Esto es tremendo, esto es tremendo. Ahora, dentro de esta parte, y quisiera que pudiéramos ver lo que significa la parte esta de Daniel, pero miremoslo, acá tenía algunos versículos, pero miremoslo dentro de un contexto un poquito más interesante, que es el hecho de que nuestras oraciones, nuestros pedidos, nuestros ruegos, el Señor los recibe, el Señor los acepta. Pero muchas veces, o pasan ocasiones, como podemos ver en la Biblia, en que el envío del Señor a nosotros puede ser interceptado, puede ser bloqueado, puede ser afectado de alguna manera. ¿Sí? Quiero leer, sí.
Sí, 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 Margarita, dale. Pues se me hace asombroso la relación que o sea, nosotros pensamos profetas y pensamos quizá en el linaje de White y cosas así, ¿no? Pero pienso que entre más nosotros nos juntamos con Dios, dice Proverbios que busquemos sabiduría y conocimiento de Dios y se nos mostrarán cosas que los hombres no saben. Yo a veces leo Salmos y digo, wow, ¿cómo sabía David? ¿Cómo sabían Asaf? Toda esta gente tanto profetizaban y literal que David los puso como cantores para que profetizaran. O sea, sus cantos eran profecías y enseñaban. Entonces estaban profetizando. Igual Daniel, todo lo que supo de Apocalipsis y de Daniel que se le fue revelado fue como cosas estupendas del mundo. Es cuando nosotros nos juntamos más con Dios, nuestra visión pasa de lo de aquí y va más allá. Y empezamos a ver más cosas, porque Él nos demuestra las cosas que están sucediendo. Entonces dejamos de vernos a nosotros y nos hacemos más chiquitos, porque no importa, nos damos cuenta de tan poquito chiquito que es mi problema en el contexto de todo lo que está sucediendo, porque empezamos a ver todo el contexto mayor de todo lo que está sucediendo. Y entre menos yo y más Dios, más vemos y más podemos mostrar a los otros luz y dar luz. Y todo esto sucede con el constantemente estar comunicándonos y escuchando a Dios. Y para esto es la oración, porque una herramienta enorme, gracias a que Daniel tuvo esa relación con Dios, que nosotros podemos aprender de pues Babilonia, de los tiempos, y se nos fue dada tanta luz. Ok. Quiero leer de Daniel capítulo 10, el versículo 13 y luego el versículo 20. ¿Ok? Y con esto sí terminamos aquí. Dice, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y yo lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Y luego el versículo 20, capítulo 10 de Daniel dice, ¿sabes por qué he venido? Respondió él. Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia, y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque estos eventos, que son situaciones que nosotros no las vemos, ¿ok? Son cuestiones que ocurren dentro de un campo espiritual. Como dice la Biblia, no tenemos lucha con sangre ni con carne, ¿no? Sino contra potestades celestes o contra potestades espirituales, ¿ok? Ese es el hecho. Pero estas potestades espirituales también intervienen en las formas como Dios quiere alcanzarnos. ¿Para qué? Para evitar justamente este alcance de Él a nosotros. ¿Sí? Tal vez si nos ponemos a pensar, ¿por qué será que a veces pareciera como que Dios calla o no lo podemos escuchar o sencillamente, digamos, no hay respuesta de Dios? Pueden ser muchas cosas, puede ser esto también. Puede ser algo como esto también. Lo que me recuerda a mí es la historia de Job y cómo comenzó en el cielo, ¿no? Ajá. Porque de la misma manera, así como Dios le preguntó y le mostró, ¿has visto a mi siervo Job? Yo creo que estas no son peleas en sí de armas. No, son argumentos. Son argumentos. Claro, y son argumentos. por eso yo creo que cuando nosotros sabemos que oramos, esas oraciones son llevadas al cielo. Sí, es lo que entendemos aquí. Y esas oraciones muchas veces el Espíritu Santo las transforma porque no decimos las palabras correctas como deberían de ser, pero Dios conoce nuestro corazón, pero Él entiende las razones por las cuales nosotros estamos pidiendo lo que nosotros estamos tratando de pedir a Dios. Claro. Y esto a veces, yo me imagino, teniendo en mente la situación de Job,
que yo creo Satanás también detiene al ángel y le dice, pero ¿por qué vas a contestar esta oración? Claro, son argumentos, son peleas de argumentos. Exacto. Ahora, la otra pregunta que tenía en mente era, ¿por qué es que utiliza estos términos del rey de Persia, el rey de Grecia, o los reyes de Grecia, ¿no? ¿Qué hay ahí detrás de todo eso? O sea, porque tiene razones de ser también eso, ¿no? Tiene razones también para decir, oh, es fulano el príncipe o el rey de Persia o el rey de tal lugar, el rey de Tiro, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué utiliza esos nombres, no? Ya. Pero sabemos que la mayoría de estos nombres fueron hombres malvados. Ok. Fueron hombres que trataron de destruir al pueblo de Dios. Ya. Muchas de estas significa, ese es el mismo carácter que tiene Satanás. Ok. ¿Verdad? Yo creo que por eso se mencionan muchos de estos nombres. Tienen la misma naturaleza. ¿Es posible? Pues no subestimemos el otro equipo porque también están muy organizados. Igual que en el cielo hay mucha organización. Hay gente con puestos diferentes. Entonces, en los gobiernos hay puestos y oremos por nuestros líderes de las naciones. Porque son personas con mucha presión. En vez de juzgarlos y hablar mal y escuchar noticias que solo hablan mal de la gente, oremos. Oremos por nuestros líderes de nuestras naciones. Claro, en la parte, digamos, que expresa también esto, por lo menos desde mi punto de vista, creo que también expresa el hecho de que, como menciona los versículos, o sea, cuando menciona el hecho de que no nos enfrentamos contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, está hablando también de estos gobernantes de la oscuridad, ¿ok? Que, digamos, los representan con estos nombres de reinos humanos, porque, como dice Margarita, también muchas veces definitivamente están metidos estos espíritus dentro del contexto también de los gobiernos humanos. ¿Y cuánta responsabilidad tenemos, obviamente, nosotros como creyentes del Señor, en poder también encomendar, pedir, interceder, rogar por los gobernantes que tenemos hoy? Eso es una tarea también muy grande que tenemos, que necesitamos, justamente como parte no solamente del proceso de poder vivir en un ambiente, un medio tranquilo, positivo, sino también porque esas personas puedan llegar a encontrar esa conexión con Dios, que es necesaria. ¿Ok? Muy bien. La próxima semana vemos el tema de la fe. Eso también está muy interesante. Muy, muy interesante. Ok. ¿Quieres orar, Heriberto, para terminar este momento? Claro que sí, oremos. Pues vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta lección tan importante para nuestras vidas, el de poder reconocer que a través de la oración nosotros podemos comunicar y tener una relación contigo primeramente. Ayúdanos a engrandecer nuestra relación contigo a través de la oración, practicándola. Y también pido una oración por nuestros oyentes para que tú los guíes también en el estudio, que ellos por su cuenta también estudien y encuentren las verdades que tú a través del Espíritu Santo les quieres dar a ellos. Gracias, Señor, te damos por esta lección. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Muy bien. Entonces nos vemos la próxima semana. Amén. Ok, nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.